Buen día. La clase de hoy está destinada a resolver un ejercicio de evaporación y en el transcurso de la resolución iremos explicando un poquito más de la teoría. ¿Ya? La evaporación que vamos a estudiar es específicamente de superficies con agua, o sea, lagos, lagunas, estanques, reservorios, presas, para ese tipo de estructuras, ¿ya? Ya que haya un pantano donde esté mezclado con plantas o simplemente que sea una superficie de tierra inundada con agua y donde se vea una combinación de vegetación y de tierra no se aplica, ¿ya? Estos métodos se aplican netamente para superficies donde hay agua, espejos de agua puro, sin vegetación y sin tierra, ¿no? Entonces la evaporación, como todos sabemos, ¿no? Es cuando el líquido, el agua en estado líquido se convierte o pasa a la fase gaseosa, ¿ya? Y para que eso suceda, esencialmente tiene que existir la energía solar, ¿no? El calentamiento, ¿ya? Entonces, ustedes ya han leído la teoría, han visto los videos, entonces sobre esa base vamos a resolver este ejercicio, ¿ya? Si no lo has leído y si no lo has analizado, mucho de lo que yo te explique no lo vas a entender, ¿no? Ya, pero ya es tu responsabilidad por no haber leído. Ya los que han leído, bárbaro, excelente, los felicito. Entonces, vamos. Tenemos un atajado de tierra, ¿ya? Un atajadito de tierra. Como está en un espejo de agua, ¿no? En este caso es más pequeñito que esto, ¿ya? Un atajadito más pequeñito con un espejo de agua. Con dimensiones de 200 por 200 metros, de espejo de agua, y eso es lo que interesa. Todos sabemos que el espejo de agua puede ser variable, siempre un promedio se utiliza, ¿no? Un valor medio. Ya, si es construido con hormigón, bueno, tiene sus paredes verticales y es exacto, ¿no? Pero a veces es de tierra, tiene pequeñas variaciones que no influye al cálculo, puede ser 10 centímetros más, como son 200 metros, incluso puede ser más o menos un metro, ¿no? No pasa nada. Cuando uno va a medir así en obra, hay esas diferencias. De paredes casi verticales, nos dice aquí el ejercicio, ¿ya? Entonces lo vamos a asumir como serían verticales, con una altura de agua almacenada al inicio del mes de abril de 2.5 metros. Entonces nos imaginamos ahí una piscina grande, ¿no? Un estanque grande, un atajado grande, de 200 por 200 metros, como dos canchas de fútbol más o menos, y tiene una altura de 2.5 metros de altura de agua. Estamos al inicio del mes de abril, justamente el 1 de abril, estamos ahorita en el mes de abril, ¿no? Entonces justo el 1 de abril tiene esa altura. Dice, al atajado va a entrar agua, obviamente tiene que entrar agua de alguna parte, de 10 litros por segundo, ¿no? Ese es el caudal que entra con tubería seguramente, lo puede entrar de un río o bombear de alguna parte, pero entra 10 litros por segundo, dato conocido, y sale un caudal constante de 15 litros por segundo. Y sale seguramente para riego, ¿no? Para riego. Es lo más común que puede haber. También puede ser para otro uso, no nos interesa en este caso. Lo importante es que sabemos que sale, ¿ya? Entonces, entra 10 litros por segundo. Sale 15 litros por segundo. ¿Qué es lo que va a pasar en el atajado? Tenía 2.5 metros. ¿Será que aumenta o disminuye? Les pregunto. Disminuye, Inge, porque sale más de lo que entra. Correcto, correcto. Entonces el atajado está con su agua almacenada de 2.5 metros.
está supliendo los 5 litros por segundo, ¿no ve? Que está saliendo sumados a los 10 que está entrando. ¿Ya? Entonces va a reducir. Sumado a eso, hay evaporación. La evaporación, de acuerdo a lo que ustedes han leído, ¿es una pérdida de agua o es una ganancia de agua? Pérdida de agua. Pérdida de agua. Es una Pérdida de pérdida agua. de agua. Esa es la respuesta correcta, ¿ya? Es una pérdida de agua. Entonces, también tenemos que calcular eso y decir cuánto pierde por evaporación. Entonces, tenemos ahí dos cálculos que hacer, ¿no? Uno, ¿cuánto va a disminuir por la salida del agua? ¿Cuánto va a disminuir por la evaporación? ¿Ya? Entonces, y al final vamos a decir, a ver, al final del mes de abril, el atajado tiene tanto de altura. ¿Ya? Entonces, ha empezado con 2.5 metros. Entonces, reducirá 1 metro y medio, 2 metros, capaz de vacíe también, ¿no? Se puede vaciar. Entonces, ese cálculo se puede hacer con alturas o con volúmenes. ¿Ya? Con alturas o con volúmenes. Entonces, vamos a nosotros a realizar con alturas y después verificamos con volúmenes, ¿no? Y para el volumen tenemos que es de 200 por 200. ¿No ven? 200 por 200. Dice abajito, determinar la altura del agua final al mes de abril. O sea, tenemos que hacer solamente para un mes este cálculo que se conoce como balance del agua, ¿no? Balance hídrico en el atajadito. Y dice además, considerando que existen pérdidas por evaporación, lo que ya hemos dicho, a favor tenemos que también llueve sobre el atajado. También llueve, o sea, ahora, el agua de lluvia aumenta o disminuye el volumen del atajado. Aumenta, Inge. Aumenta, obvio, ¿no? Obvio, esa respuesta tiene que ser así, al instante, ¿no? Al instante, aumenta, esa es ganancia, ¿ya? Entonces ahí tienen, ¿no? Tienen un volumen inicial. Tenemos un caudal que entra, va a hacer que suba el nivel del agua, pero tenemos un caudal que sale, va a hacer que baje el nivel del agua. Tenemos evaporación, que es pérdida, baja el nivel del agua. Tenemos la lluvia sobre el atajado, ganancia, aumenta el nivel. Entonces, simplemente va a ser expresar cada uno de esos términos en alturas y sumarlas y restarlas, partiendo de 2.5 metros. O en su defecto, expresar todos esos términos en volumen y sumar y restar esos volúmenes partiendo del volumen inicial, que va a ser 2.5 por 200 por 200. Nada más, ¿no? Nada más. Lo que nos compete, calcular la evaporación. ¿Ya? Calcular la evaporación. Entonces, para la evaporación necesitas datos atmosféricos. ¿Ya? Esos datos atmosféricos te lo da el CENAMI. Estos datos que tenemos aquí en esta tablita están mes a mes, de enero, febrero hasta diciembre, ¿no ven? Por ejemplo, dice temperatura máxima, 27, 26, 22, y va variando, ¿no? Va variando. En las precipitaciones, 134, en enero 112, 86. En abril dice 21.3. Y tenemos aquí que en abril tenemos que sumarle la lluvia, ¿no? Entonces ya tenemos el dato de la precipitación en milímetros ya. La podemos convertir a metros o a centímetros, en lo que tú quieras trabajar. Ya tenemos el dato aquí para poderla sumarla de la precipitación sobre el atajado. ¿Lo ve? 2.5 más lo que llueve en abril, casi nada, ¿no? Si eso está en milímetros, son 2 centímetros, 2.13 centímetros, ¿no? Porque eso está en milímetros, ¿ya? Y lo propio, si tuviéramos aquí evaporación,
directa, tendríamos que afectarle por un coeficiente, tal como dice la teoría. Ese coeficiente es el problema, ¿no? También lo podríamos sumar o restar en este caso si es evaporación. En este caso no tenemos una medición directa y generalmente las mediciones directas de evaporación se hacen en las estaciones hidrométricas, ¿no ve? Así cerraditas con malla olímpica, con panel solar hoy en día, y no específicamente en el lugar donde tú estás haciendo el proyecto. ¿Te das cuenta? ¿No? El proyecto puede estar aquí y la medición está en una estación pluviométrica que está lejísima, ¿no? Y donde estás midiendo precipitación, estás midiendo temperatura, ahí miden en un recipiente con agua cuánto es la evaporación, pero esa no va a ser exactamente la que es del lugar donde estés haciendo tu proyecto, ¿no? Hay una diferencia, entonces hay un coeficiente que no se conoce, ¿no? Generalmente los datos que nos dan medidos en algún resumen de estos, y dice evaporación, siempre esa tienes que reducirlo, ¿ya? Reducirlo. Por 0,7, multiplicar por 0,8, por 0,9. No hay un coeficiente exacto que se tendría que calibrar, ¿ya? Porque estás extrapolando de un lugar a otro lugar. Y al ser un recipiente pequeñito, no tiene las mismas características de temperatura, humedad, del viento, insolación, todos estos factores que determinan la evaporación. Factores y elementos que determinan la evaporación. ¿Ya? Y es por eso que recurrimos a los cálculos. A los cálculos que han resultado ser bastante cercanos a la realidad. Nunca exactos, pero sí bastante cercanos a la realidad. ¿Ya? Y hoy en día con las computadoras es más fácil todavía poder resolverlo con una mayor cantidad de parámetros todavía. ¿Ya? Entonces, ¿qué datos necesitas para calcular la evaporación? ¿Ya? Entonces, primero, ¿qué método? El método más aconsejable, el balance energético de Pettman. ¿Por qué? Porque lleva mayor cantidad de datos, podría ser una de las respuestas. Y la otra respuesta es porque hace un análisis de energía, de cuánta radiación solar llega a la Tierra, cuánto se queda, cuánto vuelve a la a la atmósfera y cuánto sale por las exteriores de la atmósfera, ¿no? Entonces, con todo ese balance tiene mucho sustento, científico. Ya por eso es un método muy aplicado y hoy en día ya en programas automáticamente vos le metes los datos y te calcula, ¿no? Antes era más complicado. Bien, entonces nos está diciendo para el mes de abril, específicamente, calcule primeramente la evaporación para el mes de abril y después hacemos el balance. Entonces aquí cito, vamos a colocar abril. Abril. Si me piden para 2, 3 meses, hago aparte, ¿no? Otra planilla para mayo, otra para junio, otra para julio. No hay problema. Dice, temperatura de abril, voy aquí. ¿Qué temperatura tendría que tomar? De acuerdo a lo que ustedes han leído. Dice máxima media, mínima media, temperatura media, máxima extrema, extrema, temperatura mínima extrema. ¿Cuál tendríamos que tomar? Media. Temperatura media. Pero media. Temperatura media, 18. Temperatura media 18.2, entonces todos colocamos ahí 18.2 grados centígrados. No nos olvidemos que esta planillita viene de un resumen, ¿no? Puede ser la estación aeropuerto de Tarija, que tiene casi 70 años de observación, ¿no ve? Entonces, de los 70 meses, de los 70 abriles que ha habido en 70 años, su resumen, ¿no? Su resumen de los 70 años es 18.2 grados de temperatura media. ¿No? Entonces, todos estos datos son valores medios de varios años de observación. ¿Ya? No nos olvidemos eso.
Al igual que las precipitaciones eran de varios años, estos datos también son de varios años. Requisito, voy a hacer así, insertar. Estamos trabajando en el mes de abril. Requisito. Sin relleno. ¿Ya? Luego, humedad relativa, me dice. Humedad relativa, busco aquí, esto casi siempre hay, son 65. Anotamos 65. Velocidad del viento. Velocidad del viento es 5.3 kilómetros por hora, dice. 5.3 kilómetros por hora. Entonces aquí cito 5.3 kilómetros por hora. Y en las fórmulas va a entrar en metros por segundo. Entonces ya está convertido ahí 1.47 metros por segundo. Este dato que voy a marcar de rojo es difícil de conseguir. ¿Ya? N es las horas sol por día. O sea, por ejemplo, ahorita estamos en abril y estamos en el 13 de abril, ¿no? ¿Cuántas horas sol hemos tenido hoy día? Los que estamos aquí en Tarija. Todavía nada. Cero, ¿no ve? Una y- Cero, cero, yo digo. Tú dices una, yo digo cero. En tu lugar ha de salir sol, en aquí no ha salido nada todavía. ¿Ya? Entonces, aquí cito donde dice insolación media en horas. ¿Ya? Dice media porque es el promedio de todos los meses de abril de todos los años. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hoy día no ha habido sol, nada, ¿no? No ha habido nada. Mañana, pasado mañana, no sabemos si habrá todo el día, 12 horas, otros 10 horas, 8 horas, 5 horas, ¿no? En todo el mes que tiene 30 o 31 días. Suman eso y lo dividen en el número de días. Entonces ya tienes ahí un promedio, ¿no? Si son 30 días, sumo todas las horas sol de todo el mes y lo divido entre el número total de días del mes y tengo ese valor de insolación media. ¿Ya? Fíjate, ese valor tiene que ser medido, ¿no? Y muchas estaciones no lo miden. ¿Ya? Entonces es un dato difícil de conseguir. Pero hay valores estadísticos, valores observados en otras estaciones y están en libros, en tablas que tú puedes utilizarlos. ¿Ya? Tablas en función de la ubicación geográfica. ¿Ya? Entonces, si no tienes un dato medido, entonces buscas tablitas de duración de insolación efectiva que corresponda a la zona geográfica del lugar. En función de que estará, generalmente va a estar en función de la latitud, ¿no? Latitud. Tal vez en algún caso en función de la longitud. ¿Ya? Prueba de eso también es que en la teoría tenemos igual en evaporación, aquí está, ¿no? Otro factor que tenemos que sacar en función de la geografía, de la ubicación geográfica, es un valor, ¿no? Un valor de energía. ¿Ya? Que al no medirse directamente en el lugar de tu proyecto, puedes sacar de esta tablita que son valores medios, que están muy aproximados, ¿no ven? Entonces, una tabla muy parecida a esta, te tendrás que conseguir para poder determinar la duración de insolación efectiva. Luego está la duración del día astronómico, que se refiere a cuántas horas tiene un día. Por ejemplo, en el mes de abril, en el que estamos ahorita, ¿qué hora amanece? A ver, deme una hora, ¿qué hora amanece? Ustedes que madrugan. 5:30.
Y yo me levanto esta mañana a las 5:30, está oscuro todavía. 6, 6:30, Inge. Las 6 y ¿Lo menos ve? 6. De las Seis, seis. seis, Inge, seis. Ahora está tal vez a las 6. Coloquemos así un número entero. Después no son números enteros, ¿no ve? A las 6 coloquemos ahí. 6 de la mañana. Ahora, ¿qué hora anochece? Deme un número cualquiera. 6 de la tarde, 7 de la noche, 6 igual. 18. 6 a 7. 18. Entonces, 18 menos 6, 12 horas de duración del día astronómico, ¿ya? Pero estamos en el mes de enero, por decir. En enero, sí, a las 5. A las 5 amanece, ¿no ve? Más o menos. Y anochece, ¿qué hora? 7 y media. 7, ¿no ves? 7:30, claro, con minutos más y minutos menos. Vamos a colocar aquí 19 horas. Entonces, ¿cuánto ha durado el día? 14 horas. Entonces, eso se refiere a duración del día astronómico, ¿ya? Duración del día astronómico. La insolación, las horas sol. Las horas sol puede ser 0, pero también puede tener un valor máximo de 12 o de 14, dependiendo del mes que estés considerando, ¿ya? Entonces, la duración del día astronómico igual se puede determinar en función de tablitas, ¿ya? En función de tablitas. En función de la ubicación geográfica. Y lo que más vas a encontrar no va a ser n por separado ni d por separado. Lo que vas a encontrar tú es la división de la insolación sobre la duración del día astronómico, ¿ya? El n sobre d. Esto vas a encontrar en tablitas, que se denomina duración relativa de la insolación. Duración relativa de la insolación. En este caso tenemos como dato, a ver, nos fijamos si tenemos aquí, humedad relativa, insolación media tenemos. Solo tenemos insolación media, son las horas sol, ¿no? Y 6.6, entonces este dato lo tenemos medido. La duración del día astronómico. Tenemos que ir a tablitas, ¿ya? Entonces, o puedes medirlo, ¿no? Lo que hemos hecho aquí. Pero para que sea representativo tiene que ser de varios días, sacar el promedio, y mejor si son de varios años, ¿no? Y sacar el promedio, ¿ya? En este caso, vamos a colocarle que es 12, de acuerdo a este análisis que hemos hecho, ¿ya? Pero ahí está, o sea, tu tarea aquí es buscarte tablitas para insolación, para día del astronómico, y también para, mejor si sacas directamente la duración relativa de la insolación. Una tablita que puedes utilizar es del libro Hidroesta. Hidroesta de Máximo Villón, está en la página 180. ¿Ya? Ahí sacas, nunca son exactos, son valores aproximados, valores medios. ¿Ya? Pero no van a afectar muchísimo a los cálculos, no van a afectar muchísimo a los cálculos, ¿ya? Tal vez por este método te salga 5.5 y vayas a la tablita del Hidroesta, tal vez te salga 5.7 o 5.3, ¿no? Va a haber ese nivel de diferencia que no es muy grande. ¿Ya? Ese es el dato más difícil de conseguir porque no todas las estaciones lo miden y los proyectos de estanques, atajados, represas, lo que quieras, no se hacen ahí al ladito de la estación hidrométrica, ¿no? Se hacen donde se necesite, donde hay espacio. Si has hecho eso, ya tienes todo solucionado. Ya estás preparado para el éxito, no tienes nada más que hacer, eso es lo difícil. ¿Ya? Consulta sobre los datos. El autor del libro, ¿qué dijo, Inge? Máximo Villón.
Ingeniero, la duración de insolación efectiva es 66 o 6.6. 6.6. 6.6. Porque no puede ser más de 24, ¿no? Tampoco puede ser más de la mitad del día, más o menos. En promedio está entre 10, 11, 12, 13, 14 tal vez, ¿no? No puede, o sea, el N no puede superar al D, jamás, ¿no? Máximo tiene que ser igual, y en el mayor de los casos menor. Bien, el siguiente dato que tenemos que sacar es el RA, la radiación extraterrestre, la radiación que llega desde el exterior de la Tierra. ¿De dónde viene? Viene desde el Sol, ¿no? Ese valor. Y ese valor está tabulado en las tablitas elaboradas por el autor del método, Pettman, y corroborada por muchos otros autores, ¿no? Esta tablita, que está en el texto de Wendor Chereke y está en muchos otros textos. En internet puedes encontrar, ¿ya? Fíjate, en función del mes, estamos en el mes de abril, ¿no ven? Abril, estamos aquí. Aquí entonces, requisito tenemos que entrar, abril. Y nos pide latitud. Entonces, para la latitud, la latitud tienes que fijarte aquí. ¿Ya? Una opción es fijarte aquí. Latitud sur, 24, 36, 45. La otra opción es que tú también, tu proyecto, tu obrita, donde estés haciendo tu trabajo, que va a estar seguramente cerca a la estación hidrométrica, no junto, ¿no? A 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, ¿no? Por decir. Por ejemplo, tienes San Jacinto, la estación hidrométrica más cercana está ahí en ¿no? En la comunidad de San Jacinto. Hay otro tiene en Tolomosa, más o menos a 2 kilómetros, la del aeropuerto, que puede estar a unos 15 kilómetros de distancia, ¿no? Más o menos de esas distancias estamos hablando. Entonces, puedes también tomar aquí en la ubicación geográfica de tu lugar de proyecto. ¿Ya? Ubicación geográfica de tu lugar de proyecto. En este caso, vamos a tomar la que está aquí en la planita resumen, la que nos da el Senami, ahí dice 24.36. Entonces nos vamos a 24.36, entonces más o menos estaría por ahí, ¿no? Por ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué teníamos que hacer ahí? Interpolar. Ya, a ver, interpolemos. Interpolamos. Entonces, para 20, en abril, ¿no? 765. Para 30, 665. Para 24, ¿cuánto era? 24.36, ¿no? 24.36. Todo este valor de 24 grados, 36 minutos, 45 segundos, primero convertirlo todo a grados. A ver, hagamos eso. Convertimos. 24 grados, eso no cambia. 36 minutos. Convertirlo a grados, ¿cuánto sería? Los 45 segundos, convertirlo también a grados, ¿cuánto sería? Sería 24 grados, 65, 61, 25. Entonces, 61.25. entonces sería así, ya no, 24, ¿me dictas? 61, 61, 61.25. 61.25, directamente así. Y decían ahí grados, ¿no ve? Decían ahí grados nomás, no centígrados.
Listo. Entonces, con 24.6, entramos a la tablita y interpolamos. ¿Y cuánto nos sale? Y el valor debería estar entre 765 y 665, ¿no ve? ¿Cuánto sale ese valor? 24. Vamos a interpolar entonces. Porque no tenemos exactamente para 24 grados, si te fijas la tablita está entre 20 y 30. Dice. No queda otra opción que interpolar. Enero, febrero, marzo, abril. Ya me da paz. Ahí me ha salido 718,8, ingeniero. Bien, siempre verifiquemos que estén entre los dos valores, ¿no? A veces hace una mala interpolación uno y te sale para arriba o para abajo y no te sale en el intermedio donde tiene que salir. En este caso, ¿te ha salido cuánto? 718,87. Sí, ingeniero. Ahí está, listo. Listo. Fácil, simple y sencillo. A esta tablita tú tienes que complementarlo con una tablita que diga latitud norte. ¿Ya? Entonces, tarea es conseguirte otra tablita, pero donde esté con latitud norte. ¿No? Porque esto solo te sirve para latitud sur. Entonces, para el norte, de la línea del Ecuador para arriba, entonces, seguramente cambian los valores. ¿Ya? Ahí está la otra tarea que tienes que realizar. Ahí está con las unidades que sale, ¿ya? Calorías, centímetro cuadrado, día. Con esas unidades es que está saliendo. Este coeficiente delta 1,05 es constante. Ya es constante, no cambia. A no ser que alguien se anime a hacer un tipo de investigación donde pueda medir todos los demás parámetros, incluyendo la evaporación, y poder calibrar este valor, ¿no? Mientras no pase eso, esta es una constante para nosotros, ¿ya? Valor constante. Bien. Temperatura inicial, temperatura. Bien. Entonces, paso intermedio dice que tenemos que calcular la tensión de vapor saturante y la tensión de vapor actual. Tensiones se refiere a presión que el agua ejerce, que el vapor de agua ejerce en un volumen de aire. ¿Ya? El aire, como sabemos, es un conjunto está compuesto por varios gases, ¿no? Oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, helio y otros más. Dentro de eso hay vapor de agua. Esa presión parcial que el vapor de agua ejerce sobre ese volumen de aire es lo que se denomina tensión de vapor. ¿Ya? Tensión de vapor de agua. Es saturante cuando ese volumen ya no puede contener más vapor de agua. ¿Ya? Si en un volumen de aire ya no puede existir, ya no hay más espacio para vapor de agua, dos cosas pueden ocurrir. ¿Ya? Si hay bajón de temperatura, se puede condensar, o sea, se convierte en líquido. Puede ser lluvia, puede ser llovizna, garbita que llamamos, ¿no? Ahora, si no hay esa disminución de temperatura y hay mucho vapor de agua, entonces, ¿qué hace? Hay mucha presión, entonces empieza a moverse esa masa de aire debido a la presión del vapor de agua y se forman los vientos. Ya lo que conocemos viento es justamente porque hay una masa de aire con demasiada presión y busca lugares de menor presión para llegar a un equilibrio. Entonces,
se crea el viento, movimiento de masas de aire. ¿Ya? La mayor parte del tiempo no está con tensión de vapor saturante, está con tensión de vapor menor a la saturante. O sea que todavía el aire, el volumen de aire, la atmósfera que conocemos, donde estamos respirando, todavía puede contener más vapor de agua. Entonces, cualquier instante en que esté con déficit de vapor de agua la atmósfera se denomina tensión de vapor actual. Tensión de vapor actual. ¿Ya? La saturante es lo máximo que puede contener de vapor de agua un volumen a una determinada temperatura. Y la tensión de vapor actual es una condición donde el volumen de aire no está saturado, que tiene suficiente espacio para que siga habiendo más vapor de agua. ¿Ya? Y es lo más normal y común que sucede en la naturaleza. ¿Cómo calculamos esos valorcitos? Hay un montón de fórmulas, ¿ya? Entonces puedes entrar a internet, colocar tensión de vapor saturante y te va a salir, corrigiendo, saturante, un montón de fórmulas. Una que puedes aplicar, una de muchas, es esta formulita, ¿ya? Ya tienes. 6.11 por 10, A por T, T más B, T es la temperatura. Para el agua, A vale 7.5, B vale 237.3. Y con eso calculas la tensión de vapor saturante. ¿Qué dato necesitarías? Saber si es agua, obviamente va a ser agua, y la temperatura. O entras en esta tablita con grados, centígrados, y te sale la tensión de vapor saturante en las unidades que ahí te indica. ¿Ya? Y así como estas tablitas y abacos, hay un montón. Debe haber por lo menos unas 20 fórmulas para calcular la tensión de vapor saturante. ¿Ya? Y la otra que puedes aplicar es la que está aquí. Ya colocada en la celdita como ecuación, que es la fórmula de Goff y Grange. ¿Ya? Para esa formulita haces ahí, si quieres verificarlo. Primero la buscas en internet, después ves con qué datos se está trabajando. Está trabajando con la temperatura triple del agua, en grados Kelvin, 273.16. Y tu temperatura, que era dato aquí de 18.2 grados centígrados, lo convierte a grados Kelvin. ¿No? Tú eso también ya sabes hacerlo, entonces no hay mucho que explicar. Y la formulita te da en milibares. ¿Ya? Y es bueno expresarlo también en milímetros de mercurio, es opcional. En algunos cálculos te pide que utilices la tensión de vapor saturante en milímetros de mercurio, en otros en milibares. Y cualquier otra unidad de presión. ¿Ya? Y para calcular la tensión de vapor actual, también ahí puedes revisarlo, ¿no? Puedes revisar que está trabajando la humedad relativa en decimal con la tensión de vapor saturante para calcular la tensión de vapor actual. Y la formulita está ahí. Humedad relativa es igual a tensión de vapor actual sobre tensión de vapor saturante. La tensión de vapor saturante la acabamos de calcular y la humedad relativa es un dato que uno lo saca de las tablas del CENAMI. Entonces, despejando de esta ecuación, tensión de vapor actual. Y ya lo tienes calculado. Esta presentación, esta que dice índice de humedad, la tienen ahorita ustedes en el WhatsApp. Les pasé antes de que inicie la clase. Entonces, ahí está. Tienen todo para trabajar. Entonces, tensión de vapor saturante, tensión de vapor actual, ya está. La conversión de milibares a milímetros de mercurio, ahí lo tienen. Dividido entre 1.33. Investigan también un poquito. Siguiente paso. Calculamos la cantidad de energía emitida de la superficie radiante, o sea, la inicial, ¿no? La inicial que sale de la superficie del Sol, sin que llegue todavía a la Tierra, la que sale. Esta no me interesa ya. Esta sí me interesa. Ahí está la formulita. Ya, ahí está la formulita.
¿Qué tiene como dato la temperatura absoluta en grados Kelvin? Dice, entonces ya la tenías ahí, calculada, 291.36, que es tu temperatura de 18.2 que has sacado del Cenami, convertida a grados Kelvin nada más. Y utiliza una constante. Esta constante. Entonces, como es constante, no va a cambiar de valor. Y tienes R, cantidad de energía emitida de la superficie radiante. Luego, determina el valor de RA, dice, cantidad de energía que alcanza los límites de la atmósfera de la Tierra, ¿no ve? La atmósfera terrestre. ¿De dónde sale el 718? Lo acabamos de calcular ya eso. Lo acabamos de sacar de la tablita. ¿Te fijas? Es lo que han interpolado. Todo automático, ya está. Cantidad de energía que penetra la atmósfera y alcanza la superficie terrestre, ya es en la Tierra mismo, ya, ¿no? O sea, ya que ha traspasado ya la atmósfera. Está con muchos decimales, basta ahí. RC, vas aquí, ahí está. RA, que lo teníamos calculado aquí. 0,20 más 0,48 sobre N sobre D. ¿Qué es N sobre D? La insolación relativa, ¿no? La que hemos hablado al principio, la que es difícil de conseguir. Pero no imposible porque existen tablas. Entonces ya tienes ahí. Energía que penetra la atmósfera y alcanza la superficie terrestre. Energía retenida en la superficie terrestre, RI, RC, que ya lo tenías calculado aquí. 1 menos R, donde R es un valor también constante de 0.06, coeficiente de reflexión para superficies de agua. Entonces eso no lo mueves, es constante. Flujo neto de radiación saliente de la superficie terrestre. O sea, esto quiere decir que una vez que la radiación solar llega a la Tierra, una parte se queda en la Tierra y otro rebota. Rebota hacia la atmósfera, de la atmósfera vuelve a la Tierra, de la Tierra vuelve a la atmósfera, y parte de esa energía también sale fuera de la atmósfera. Es todo ¿no? Toda una teoría eso. Entonces, el flujo neto de radiación saliente de la superficie terrestre, RB, ahí tenemos la formulita. Constante, temperatura, 0,47, número, tensión de vapor actual, insolación relativa. Tenemos todos los datos. Tenemos todos los datos. Esta constante, esta temperatura son lo que ya hemos calculado al principio. Es este valor. Es este valor de R. Es esto, ¿no? Está fallando mi mouse. Ahí está. ¿No? Esta R es la constante por la temperatura. Entonces ya lo teníamos calculado, ya teníamos los datos. Y eso es lo que utiliza a calcular este RB. ¿Ya? Para cualquier cosa ahí tienen las fórmulas, revisan, ¿no? Yo los he pasado con las fórmulas. Ahí está la fórmula y está vinculado todo aquí en el Excel también. Energía remanente disponible para favorecer a las pérdidas por evaporación. Ya nos estamos acercando al espejo de agua directamente, ¿no? Ahora sí. RI menos RB. Ya teníamos calculado RI, teníamos RB, la diferencia. ¿Ya? Luego hace un cálculo auxiliar. El E' sub A es un cálculo auxiliar. Esa formulita lo vas a encontrar aquí. 21, tensión de vapor saturante menos tensión de vapor actual, 0,5 más 0,54 por velocidad del viento. A 2 metros de altura. Todas las estaciones hidrométricas las miden de forma estandarizada a esa altura. Entonces no va a estar en ningún problema.
Las unidades sí tienes que verla, que esté en metro por segundo. ¿Ya? Entonces ahí también verificas la formulita. Ahí está la velocidad, tensión de vapor saturante, tensión de vapor actual, todo lo que aquí te indica. Más fácil no podía ser. Es sub cero, evaporación desde la superficie del agua. Ya es desde la superficie del agua. Todos los términos que se han calculado hasta el momento, los términos de energía han sido en calorías por centímetro cuadrado día, calorías por centímetro cuadrado día, ¿ya? Entonces el resultado, este E sub cero que tenemos aquí, que es la evaporación desde la superficie del agua, desde el estanque que estamos queriendo calcular, está en calorías centímetro cuadrado día. ¿De dónde sacamos ese valor? Ahí tienes la ecuación. ¿Ya? Ahí tienes la ecuación. Delta H, este coeficiente, esta constante psicométrica 0,49, es su A', que aquí ya lo hemos calculado. Está es su A', que lo tenemos calculado. Este delta que hemos dicho que es 1,05. El H, que también ya lo tenemos calculado aquí arriba. Entonces ya tienes la evaporación. En muchísimos medidores de evaporación vas a encontrar en estas unidades igual. Si hay algunos aparatos que miden directamente la evaporación, te dan igual en calorías por centímetro cuadrado día. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Lo convertimos a milímetros día. Dividiendo entre 60. Y ya milímetros día ya es un valor mucho más manejable, más entendible para nosotros, ¿no? Ahora, el resultado ha salido 2,98 milímetros día. En un mes, en el mes de abril, que es lo que nos interesa, porque eso es lo que nos pide el ejercicio, para el mes de abril nos dice, mes de abril, hasta el final del mes de abril. ¿Cuántos días tiene el mes de abril? 30, ¿no? Entonces aquí le coloco 30. Y tengo los milímetros mes. Quiero sacarle metros si quiero. Entonces, ¿qué tendré que hacer? ¿Entre cuánto tengo que dividir para que sea metros? ¿Entre cuánto? 1000. 0,089. En centímetros sería 8,9 centímetros, ¿no ve? ¿Ya? Ahí lo dejo en metro. ¿Ya? Entonces ahí tienes en centímetros, milímetros. Y ese es el dato que necesitábamos. ¿Ya? Entonces, si inicialmente el atajado tiene 2,5 metros, si nos olvidamos del agua que entra, del agua que sale, de la lluvia, todo, solamente vemos, tengo 2,5 metros. Por evaporación voy a perder 0,089 metros. ¿No ve? O sea, tengo 2,5 metros inicialmente tengo. Ahora por evaporación voy a perder 0,089 metros. Entonces, ¿cuánto me queda al final del mes de abril? Si solamente hay evaporación, no está entrando ni saliendo agua. No hay lluvia, no hay nada. Entonces, 2,41, ¿no? Ha rebajado ese valor de la evaporación. Si quisiera hacerlo en volumen, entonces digo, mi atajado tiene, de acuerdo a los datos, el atajado tiene ¿cuánto? ¿Cuánto? 200 por 200. 200 por 200, ¿no ve? Entonces, en volumen, ¿qué tendría que hacer yo? 200 metros por 200 por 2,5. Ese sería mi volumen inicial en metro cúbico, ¿no?
0.089. 0.089. También lo podría convertir en volumen haciendo lo mismo, ¿no? Haciendo lo mismo. O directamente, si me piden el volumen final, simplemente puedo hacer igual esto, ¿no? 2.41 es la altura final que tengo. Entonces, mi volumen final será 2.41 por 200 por 200. ¿No? Me sale metro cúbico. ¿Ya? Entonces, ahí ya está, ya está relacionado la evaporación con el volumen que pueda tener un atajado. Aquí sí lo tenemos en la plantita, dice 1.5 por 1.5. Aquí tú tienes que modificar, ¿no? ¿Cuánto es el área del espejo de agua? ¿Ya? Entonces, aquí sí tú tal vez... Quisito voy a colocar de dónde viene esto. Rastrear. Esto viene de otra hojita, ¿no? Esto viene de esta hojita, entonces nada que ver. Aquí tú te tienes que hacer de vuelta aquí, ¿no? Aquí sí tú tendrás que hacerte. Aquí lo voy a borrar. Más 200 por 200. 40.000 metros cuadrados. 4 hectáreas. Multiplicando la evaporación. La evaporación en metro por el área en metro cuadrado representa un volumen de 3.572.51 metros cúbicos. Ahí está también otra relación. ¿Ya? Consultas sobre este cálculo de evaporación. En altura y en volumen, ahí está. Expresado en altura, expresado en volumen también. Excelente, todo claro, ¿ya? Entonces ya tenemos ahí el dato. Ahora volvemos a nuestro enunciado. Tenemos ya 2.5 metros. Tenemos de evaporación 0.089 metros. Tenemos la precipitación que cae sobre el atajado, mes de abril, precipitación en milímetros, 21.3, ¿no? Tenemos el caudal que entra, tenemos el caudal que sale. Entonces, simplemente hay que hacer una pequeña tablita para poder expresar o bien en volumen o bien en altura y hacer la suma y resta. Entonces, puedes aplicar si quieres esta tablita, si te parece. Entonces, aquí, abril colocamos ahí, ¿no? Abril. Volumen inicial. Entonces, mi volumen inicial es de más 200 por 200 por 2.5 metros que me dice el enunciado, ¿no ve? 2.5 metros. Ahí está. Abril. La altura inicial 2.5 metros. Ahí ningún problema, ¿no ve? También podrías hacer primero alturas, después volúmenes. ¿No? Al final va a dar lo mismo. Pérdida por infiltración, en este caso no nos piden que calculemos pérdida por infiltración. Ya no nos piden. Cuando avancemos infiltración, ahí lo utilizaremos, ¿no? No nos pide nada, lo dejamos en cero. Vamos a suponer que está revestido nuestro estanque y no hay infiltración. Aquí, esta área, que venga de aquí. No, esta área es más 200 por 200.
Esto nada que ver, nada que ver. Aquí no nos quedamos. Estamos haciendo aquí este balance primero. Ahí. Listo. Pérdida por evaporación. ¿Cuánto ha sido la pérdida por evaporación? 0.09, ¿no? 0.089. Aquí entonces le damos un decimal más, 0.089 metro. En volumen, verifico cuánto es acá en volumen, 3.572.51. Entonces, ahí está en volumen 3.572. Te lo estoy jalando de aquí. ¿Ya? Después me pide lo más facilito, donde dice aquí infiltración, lo voy a colocar precipitación. Precipitación, metro cúbico, aquí no nos olvidamos que este también es metro cúbico, este sí es en metro. La precipitación 21, ¿no? Aquí 21.3, en metro tenía que colocar 0.021. Decimal más, 0.021 metro. ¿Estamos de acuerdo con eso? La precipitación. Aquí está en milímetros. ¿Está correcto? Bueno, si no dice nada, está correcto. En volumen, esto por los 400, por todo el área, ¿no? Serían 40.000 metros cuadrados. Entonces tengo 840 metro cúbico que aumentaría por la precipitación. Ya, evaporación ya está aquí. Este es el inicial. La precipitación me tiene que aumentar. Así vamos a hacer para que quede más didáctico. Esto va a aumentar. Esto le va a restar, o sea, le va a quitar. Y voy a los caudales. Caudal de salida y caudal de entrada. Entonces aquí sí puedo hacer otro apartito y digo, mes de abril. ¿Cuántos días tiene? 30, hemos dicho, ¿no? 30. El caudal es volumen sobre tiempo. El caudal es volumen sobre tiempo. Yo tengo el caudal y también tengo el tiempo. ¿No ven? Tengo el tiempo, que son 30 días, lo puedo expresar en segundos. Caudal, volumen sobre tiempo, entonces el volumen será caudal sobre tiempo. Volumen, caudal sobre tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto está ingresando? Dice 10 litros por segundo. Entonces, 10 litros por segundo, expresado en metro cúbico por segundo. Despejo el volumen y calculo el volumen en metro cúbico, 25.920. Tengo un caudal de salida. Me dice el caudal de salida es de 15 litros. Entonces, 15 litros. El mes también sigue siendo abril. El tiempo en abril son 30 días. Está convertido los días en segundos. Entonces tengo tiempo y tengo caudal. Tiempo y caudal. Despejo volumen de la fórmula general. Caudal, volumen sobre tiempo. Volumen, caudal por el tiempo. Y tengo el volumen que sale. ¿Ya? 25.000, 38.000. Entonces eso lo llevo aquí al balance. 38.000 es lo que sale. Entonces, entre paréntesis, lo que sale le coloco negativo. Negativo. Y lo que entra lo voy a colocar positivo. Ahí está. Y lo mismo para este otro. Aquí. Aquí. Ahí. Borro esto. Borro eso. Entonces, el volumen final, ¿a qué va a ser? El volumen inicial que tenía, más la precipitación, menos la evaporación, menos el caudal que sale,
más el caudal, más el volumen de caudal que entra. Sería el F6, ¿no? Coloco con letras F6. Y tengo un volumen final de 84.307.49. Y si quiero en alturas, 250 es lo que ha iniciado, ha aumentado por lluvia, ha disminuido por evaporación, ha disminuido por el caudal que sale y ha aumentado por el caudal que entra. Este sería F15. 15. Y al final tengo una altura final de 2.11 metros. ¿Ya? Entonces, ¿alguna consulta en este del caudal? A veces hay algún problema. ¿Alguna consulta sobre eso? Todo claro, excelente. ¿Alguna consulta sobre la tablita? ¿Sobre el balance? ¿Ninguna? Ingeniero, respecto a los signos, Ujú. eh, o sea, de salida siempre va a ser menos, de entrada más. No. A veces la entrada puede ser 20. ¿No ve? No sé si te refieres a eso. O sea, estos valores pueden ser cualquier valor. Pero si está entrando agua a tu atajado o reservorio, ¿qué es lo que hace? Levanta el nivel. Entonces, no tengo que sumar, ¿no? Y por el contrario, si está saliendo agua de tu atajado, ¿qué está haciendo? Lo está quitando el nivel, lo está quitando volumen. Por eso es que lo resto, ¿no? Pura lógica. Inge, Bueno, ingeniero. Puedo tener un caudal de entrada de 5 y un caudal de salida de 20, por decir más grande también, ¿no? ¿Ya? Y entonces, va bajando el nivel, ¿no? Va bajando el nivel. Puede llegar un momento en que no esté entrando nada también, ¿no? No está entrando nada. Y solo esté saliendo nada más. Pues así funcionan, ¿no? Los reservorios, a veces entra, a veces no entra. Cuando tienen turno, llenan. Cuando no tienen turno, no llenan. A veces llegan mucho y sale, ¿no? Y va bajando más el nivel de agua. Entonces puede ser en cero. Puede ser también que en algún caso no salga nada, ¿no? No esté regando a nadie. Entonces simplemente está entrando un caudal, digamos. ¿No? Y en algún momento, si no lo usan, en algún momento tiene que llenarse. Y si el atajado tiene una altura máxima de 3 metros, por decir, ya estás ahí con 3.08, quiere decir que ya llenó, ¿no? Ya rebalsamos. ¿Ya? Consultas, otras consultas. Bien, vámonos al monograma de Petman, ¿ya? Vámonos al monograma de Petman-Montaigne. ¿Ya? Aquí te dice la comprobación, ¿no? De multiplicar el área por este valor. Y me sale este que está aquí arriba, ¿no? Multiplicando esto por esto me sale esto. Quiere decir que no necesariamente tengo que hacer los dos, ¿no? Basta que haga o por volumen o por altura. Y al final, el resultado final lo puedo expresar en volumen o en altura con el área del reservorio. ¿Ya? Vámonos al estito más para terminar.
Esto más para terminar ya. Donde tengo el monograma de Petman. Monograma de Petman. Esta es la atmósfera, nada que ver. Aquí. Este igual es bastante usado. Ya no, el monograma este no está tan ¿no? Tan clarito. Ustedes tienen que conseguirse uno mucho más clarito. Y me pasan, ¿ya? Me pasa. Siempre lo complicado es obtener los datos. Obtener estos datos, ¿ya? Ya sabemos cómo obtener estos datos. Entonces, vamos a partir de ese supuesto. Que ya tenemos todos los datos, ¿ya? Entonces, monograma de Pedman también está fundamentado en el balance energético de Pedman, ¿ya? Cuando no había las computadoras así para hacer los cálculos, ¿no? Automático, rápido de todos los meses. A veces por aquí era mucho más rápido. Ahora esto casi no se usa, más utiliza las computadoras. Pero verifiquemos, ¿ya? Es un método que en algún examen te puede ayudar a ser rápido también. Por ahí no entiendes mucho de cómo es colocar algunos de estos valores, eso. Pero creo que no hay problema, porque está casi todo automático. Entonces aquí en el monograma, humedad, ubicamos aquí. Humedad, aquí vamos a ubicar la insolación relativa, aquí la temperatura. Y trazamos una línea. Entonces vámonos. Dice humedad es 65%, entonces 0,65 tenemos que ubicar aquí, ¿no? Entonces aquí, a ver si tengo una línea. Ahí está. Aquí 0,5, 0,6, este debe ser 0,7, por eso es importante tener uno más clarito. Ahí más o menos, ¿no? Más o menos estoy colocando 0,65. Y este tiene que ir hasta la coordenada insolación, temperatura. La insolación que tenemos es de insolación relativa 0,55. Entonces aquí está 0,3, 0,4. Este debe ser 0,5, 6, 7, 8, 9, 10. Está bien. Este es 0,5 al medio más o menos. 0,55 y la temperatura es en grados centígrados, dice ahí. Sí, grados centígrados, dice entonces 18. 18. Estamos más o menos en esta franja. Aquí está el de 20. El 18 está más atrasitos, ¿no? Aquí está 10, 15, 18. 0,4, 0,55. Si fuera más grande la gráfica sería mejor, ¿no? Más o menos por ahí, esa la prolongas, ¿ya? La prolongas. Ya tienes que hallar aquí el puntito exacto aquí. En la mallita, insolación con la temperatura. Insolación 0,55 tengo, más o menos en la mitad de esos dos. Y la temperatura es 0,18, tal vez un poquito más aquí abajo sea. Ahí tal vez, ¿ya? Y aquí lees, ¿ya? Lecturamos, a ver, anoten ahí en su cuadernito y me van a editar después. Aquí tengo menos 2, aquí tendría 0, ¿no? 0, 1, 2, 0 menos 1, menos 1,5, menos 1,678, menos 1,55, anoten, a ver. Menos 1,55. ¿Ya está anotado? ¿Ya está anotado? Bien. Vámonos a lo siguiente. En todo este paquetito, ya en todo este paquete que está aquí, temperatura 18,2. Entonces, otra línea.
18.2, 18.2, 10, 15, 16, 17, 18.2. Es aproximado, ¿no? Hay que tener una gráfica mucho más. Cortamos con insolación relativa, dice aquí, insolación relativa es 0.55. 0.4. 0.5. 0.55 ahí, ¿no? Ahí. 0.55. ¿Ya? Entonces, temperatura 18.2. Insolación ahí. Y el punto que nos interesa es aquí, sobre lo que corta sobre esta recta que está sin escala. Ese es el punto que nos interesa. Otra línea y parto de aquí. De ahí del punto de intersección. Y voy al RA, al que hemos sacado de la tablita con la latitud. El RA es 718. 700 aquí. Aquí es 800, 750, 720, por ahí más o menos, ¿no? Ustedes lo van a hacer de manera mucho más exacta. Ahí lo ven. Revisamos ya, temperatura 18.2, lo ajustas, insolación relativa 0.55, aquí es 0.3, 0.4, 0.55, creo que está bien, del punto de intersección hasta el RA, hasta la radiación extraterrestre 718, ahí. Muchas veces, por este método, te falta aquí en la escala el RA, ¿no? Te faltan más valores porque la línea se sale fuera. Entonces, esa es una debilidad de este método. Bien, ya tenemos ahí, en esta escalita donde dice es 2, leemos. Dice aquí es negativo, positivo, 1, 2, 3, ¿no? 3, aquí 4, 3.5 más o menos, ¿ya? Entonces, anotemos ahí, 3.5. 3.5. ¿Ya está anotado? Ahora nos vamos a este último paso aquí. Temperatura, velocidad del viento. Entonces, con temperatura que es 18, está por ahí abajito. Velocidad del viento, el U sub 2 es velocidad del viento, 1.47 dice, metros sobre segundo, entonces tengo 1.5, ahí sí, casi, ¿no? 1.4, 1.47. Ahí más o menos. Esta intersección es la que me interesa. De esta intersección tengo que cortar a la humedad relativa que es 0.665. 0.7, ahí, 0.65. Ahí. Tiro con rojito. Y veo donde dice E sub 3, mido. 0.5, este es 1. Entonces 0.5. 6. 7, 8. 0.80, 0.08 puede hacer, o 0.75, no sé. Está muy pequeñito, no se puede evidenciar. Ustedes con más calma lo ven. 0.8 le coloquemos ya. 0.8 en esta escala. ¿Ya está anotado? Ahora, hacemos la suma algebraica ya. El primer valor estaba con negativo, el segundo positivo, el tercero positivo. ¿Cuánto sale ese valor total?
¿Me dictan? 2,75. 2.75, ¿no ve? 2.75. Fíjense, lo que me salga con las fórmulas es 2.98. Con la gráfica, así no tan exacto, ¿no? Porque hay muchas partes que uno tiene que aproximar. 2.75. Entonces sale parecido, pero no igual, ¿no? Un grafiquito más clarito si se pueden conseguir, más grande, donde se puede hacer con mayor precisión. Entonces igual vale, ¿ya? Igual vale. Hay un montón de métodos para calcular la evaporación, ¿ya? No hay problema si aplican otros métodos, siempre que lo sepan aplicar. Todos parten de los datos, ¿no? Que ya sabemos cómo obtenerlos, ¿ya? Lo difícil es siempre obtener los datos, hacer esta columna de datos. Una vez que tienes esos datos, te da para utilizar cualquier método, ¿ya? Este monograma de Pettman modificado por Wilson, que es muy parecido, ahí tienes cómo hacerlo. Tiene hay otras formulitas empíricas, ¿no? Tensión de vapor saturante, tensión de vapor actual, ¿no? Te dice presión barométrica en milímetros de mercurio, ¿no? La presión atmosférica, el valor de la temperatura. Tenemos todos los datos, ¿ya? Para este método. Para este otro dice Meyer, igual tensión de vapor actual, tensión de vapor saturante, velocidad, tensión de vapor saturante, tensión de vapor actual, el C, coeficiente empírico, que vale 15 para tanques o aguas poco profundas, ahí está. Entonces, cualquier método que tú quieras, la puedes aplicar. ¿Cuál es el tema? Que los métodos utilizan coeficientes y esos coeficientes han sido calibrados en ciertas zonas, ¿no? En ciertos lugares geográficos. Y esos coeficientes deberían ser calibrados para aquí en Bolivia, ¿ya? Entonces todavía no hay un trabajo serio de calibración. Seguimos utilizando los que hay en la bibliografía, ¿ya? Una forma de calibrar, ¿cuál sería? De poder medir la evaporación, medir con un medidor en el mismo estanque, en el lago, ¿no? En grande, ¿no? De gran tamaño, ahí saber cuánto. Y ya teniendo ese valor, entonces tú ya sabes cuánto es la evaporación, entonces ya haces variar, por decir este valor, hago variar hasta que me dé el valor de la evaporación medida. Entonces ese es el valor calibrado, ¿ya? Entonces no es el tema de la materia calibrar, nosotros aprendemos el método y aprendemos de dónde obtener los datos, y una vez teniendo un resultado, debemos saber dónde aplicarlo. Y ya sabemos cómo aplicar, ¿ya? Entonces, la próxima clase, que va a ser no es este jueves, es 15, es feriado, al menos aquí en Tarija. Entonces, la próxima semana, evapotranspiración, ¿ya? Evapotranspiración. No hay tarea. Ustedes tienen que, por su cuenta, calcular para todos los meses, si quieren, no de práctica, para todos los meses, hacer balances no de un mes, sino de 2, de 3, de 4 meses. Entonces aquí pues abril, mayo, junio, julio, agosto, lo que quieras, ¿no? Hace variar la precipitación, bueno, la precipitación va a variar, porque es variable, ¿no? Hacerle variar el caudal. Armate tus planillitas, ¿no? Para que no tengas todo listo, ¿ya? Entonces ahí quedamos, no sé si hay alguna consulta.